La entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos fue profetizada por Zacarías 500 años antes. Jesús entró en la ciudad como rey, pero no el tipo de rey que la gente esperaba. En lugar de un caballo de guerra, Jesús cabalgó en un burro, no con una espada en la mano, sino con la armadura de Dios. Su reino no era de este mundo, sino un reino celestial. El templo fue su destino todo el tiempo. Elder Lynn G. Robbins es autoridad general 70 activa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nació en Springville, Utah, y ha dedicado su vida al servicio y al liderazgo. Sirvió como misionero en Argentina y fue presidente de la misión Uruguay-Montevideo. Ha servido como presidente del comité directivo de Just Ser, asesor del sacerdocio en el Departamento de Bienestar y Autosuficiencia y subdirector ejecutivo del Departamento de Correlación. Su vida es un ejemplo de liderazgo, fe y servicio, enseñando cómo ayudar y elevar a los demás. Hoy es Domingo de Ramos. Es el primer día de la Semana Santa, que conocemos como la última semana de la vida mortal del Salvador. El Domingo de Ramos es exactamente una semana antes de la mañana de la Resurrección o el Domingo de Pascua. Una mejor comprensión del Domingo de Ramos comienza al observar el día anterior. Según el Evangelio de Juan, eran 6 días antes de la Pascua, o sábado por la noche. El Salvador cenaba en la casa de María, Marta y Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Él amaba profundamente a esta familia. Su casa estaba en Betania, a solo 3 kilómetros al sureste de Jerusalén. En la víspera del Domingo de Ramos, él no cenaba en un palacio, aunque era rey, sino en un hogar humilde. En la parábola de la Gran Cena, Jesús había enseñado: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Una vez más, profundamente simbólico. En el relato del Evangelio de Juan, María y Marta le hicieron una cena. Marta servía la comida y María ungió los pies de Jesús con un perfume muy costoso de nardo puro y lo secó con sus cabellos. Fue un acto de tan amorosa reverencia que Jesús dijo a los discípulos: donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mientras el Salvador cenaba con sus amigos más cercanos, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. El Salvador, por supuesto, estaba consciente de su complot. Hágase tu voluntad. Cuando se acercaba la noche del Domingo de Ramos, él dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Estas palabras revelan una mezcla de profunda angustia y una determinación inquebrantable de cumplir su misión. Las palabras hágase tu voluntad definieron su vida y deberían definir la nuestra también. Las hojas de palma y los hosanas fueron símbolos de reverencia y asombro en el Domingo de Ramos. El siguiente día, muchos de la multitud, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Uno de los principios más importantes que aprendemos del Domingo de Ramos es la reverencia y el asombro que sus seguidores sentían y manifestaban hacia él. No fue solo la reverencia mostrada al cubrir su camino con hojas de palma, sino también sus gritos de Hosana,
que significa sálvanos ahora, y que demostraban el amoroso asombro que sentían por él. Hosana es una palabra tomada del Salmo 118. El canto de este salmo estaba relacionado con la fiesta de los tabernáculos y el ondear de ramas de palma. De ahí el uso de la palabra por las multitudes en el momento de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. El pueblo judío o el pueblo de Israel había estado contando este salmo durante siglos, prefigurando simbólicamente el momento que ahora estaba por llegar. Permítanme detenerme aquí para recalcar la importancia de esta actitud reverente hacia el Salvador. A lo largo de los 25 años que serví como autoridad general, he estado en cientos de reuniones cuando un profeta entraba en la sala. Cuando eso sucede, hay un silencio inmediato y las personas se ponen de pie juntas en reverencia para honrar al portavoz del Señor en la tierra. Muchos de ustedes han tenido esta experiencia. Sin embargo, si el Salvador entrara en una sala donde estuviéramos, no nos pondríamos de pie. Instintivamente caeríamos de rodillas en reverencia ante el Salvador del mundo. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Cuando el Salvador se apareció a los nefitas, ellos clamaron: Hosana, bendito sea el nombre del Dios Altísimo, y cayeron a los pies de Jesús y le adoraron. Y debemos llevar siempre ese mismo asombro y reverencia en nuestros corazones y en nuestros hogares. También debemos estar en el mismo espíritu de reverencia y asombro cada semana cuando participamos de la Santa Cena. El elder Jeffrey R. Holland enseñó: no hay un momento más sagrado en toda nuestra adoración que el momento en que se pasa la Santa Cena. C.S. Lewis dio esta advertencia: tenga cuidado con los cristianos que se acercan a Jesucristo sin suficiente asombro. Debemos tener cuidado de no seguir nunca a Jesucristo de manera casual. El presidente Dallin H. Oaks ha enseñado: seguir a Cristo no es una práctica casual u ocasional. Es un compromiso continuo y una forma de vida que se aplica a todas las personas en todo momento y en todo lugar. Cuando pensemos en el Domingo de Ramos, recordemos Hosana en nuestros corazones con el mismo asombro, admiración y reverencia que se le mostró en ese momento. Montando un asno. La entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos fue profetizada por Zacarías 500 años antes. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. El Evangelio de Lucas registra el cumplimiento de esta profecía de Zacarías. Y aconteció que acercándose él a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, en la cual al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron:
porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Ahora estamos listos para su entrada triunfal en Jerusalén. Después de montar el asno, dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está a 2 millas de Betania a Jerusalén, pero el Evangelio de Mateo nos enseña que montó el asno de Betfagé, que está a 1 kilómetro más cerca de Jerusalén. En hebreo, el nombre Bethphage significa casa de higos inmaduros. Sería aquí, al día siguiente, el lunes de la Semana Santa, que Jesús haría que una higuera sin fruto se marchitara. La ciudad de Jerusalén apareció por primera vez cuando llegaron a la cima del Monte de los Olivos. Jesús se detuvo y al ver la ciudad lloró sobre ella. Luego profetizó sobre la inminente destrucción de Jerusalén, que ocurriría solo 40 años después. Entró en la ciudad por la puerta oriental, como se profetizó en Ezequiel. Esta puerta daba al Monte de los Olivos en el lado de Betania de Jerusalén, de modo que su entrada desde el Monte de los Olivos encajaba tanto en la profecía como en la geografía. De manera perspicaz, la puerta se alineó directamente con los atrios del templo. Un elemento es de historia que se vuelve extremadamente importante, como veremos momentáneamente. El reino de nuestro padre David. El Domingo de Ramos se llama así porque se colocaron hojas de palma en el camino. Y muchos, según los evangelios, tendían sus mantos por el camino y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Muchos de los habitantes de Jerusalén no habían entendido y estaban anticipando a alguien como el rey David, el que había matado a Goliat y un venerado líder militar famoso en Israel durante los últimos 1000 años. Jesús entró en la ciudad como rey, pero no el tipo de rey que la gente esperaba. Lo consideraban como realeza, de ahí las ramas de palma y los cánticos de Hosana y el asno, todos los cuales hacían eco de la profecía del Antiguo Testamento. Pero en lugar de un caballo de guerra, como el rey David, Jesús cabalgó en un burro, no con una espada en la mano, sino con la armadura de Dios o las virtudes de un rey celestial: humildad, mansedumbre y humildad de corazón. Y su destino no era conquistar el trono de Pilato, ni el palacio de Herodes, sino conquistar la cruz. ¿En qué momento se desvanecieron las esperanzas de las multitudes? Probablemente no en ese momento. Sus hosanas eran sinceras, pero miopes. Es probable que algunos de los que gritaron Hosana en unos pocos días gritarían crucifícalo cuando se sintieron decepcionados y enojados, considerándolo un impostor, ciertamente ningún rey David. En este Domingo de Ramos, cada uno de nosotros puede hacerse la misma pregunta: ¿quiero a Jesucristo por lo que realmente es o por lo que espero que haga por mí? ¿Tenemos a veces expectativas poco realistas del cielo? ¿Nos decepcionamos cuando ciertas oraciones parecen no ser respondidas? ¿O cuando ciertas bendiciones parecen eludirnos? ¿O no nos sentimos amados por un Salvador que parece
habernos olvidado. Este tipo de tensión estuvo claramente presente durante esa primera Semana Santa. La entrada triunfal no fue el desfile de la victoria militar que muchos esperaban. Tampoco terminó con ningún botín de guerra o la libertad que buscaban. Muchos estaban desilusionados. ¿Cuáles son los principios que debemos aprender? A menudo, los planes de Dios para cada uno de nosotros incluyen pruebas. No es hasta que pasado el tiempo y nos miramos en el espejo retrovisor de nuestras vidas que comenzamos a conectar los puntos que reconocemos que nuestras vidas no se estaban desmoronando mientras pasábamos por momentos difíciles, sino que en realidad nuestras vidas estaban cayendo en su lugar. Eso le sucedió a José, quien fue vendido a Egipto, mientras languidecía en la cárcel durante 2 años. Podemos imaginar que preguntaba dónde estaba Dios. También le sucedió a José Smith, quien clamó mientras estaba en la cárcel: «Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu escondedero?». Más adelante en la semana Jesús respondería a las preguntas de Pilato: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Para esas multitudes de Judea, ciertamente no estaba a la altura de sus expectativas como el Señor de los ejércitos del Antiguo Testamento, donde había peleado milagrosamente las batallas de Israel y había sido llamado un Dios de guerra. Al comparar las Escrituras con nosotros mismos, nos hacemos la pregunta: ¿le daré la bienvenida a Cristo solo cuando se ajuste a mis expectativas? ¿O le seguiré incluso cuando me lleve hacia la cruz? Y les dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Aceptaré el principio de que el Señor está más interesado en mi crecimiento que en mi comodidad? El templo. Los 4 evangelios dan testimonio de la entrada triunfal. Después de entrar, no fue al lado occidental de la ciudad al palacio de Herodes, sino que fue directamente al templo. Aprendemos en Génesis que no es otra cosa que casa de Dios y esta es puerta del cielo. Su reino no era de este mundo, sino un reino celestial. El templo fue su destino todo el tiempo. Expulsó a los cambistas y comerciantes por segunda vez y enseñó: «Mi casa será llamada casa de oración». Esta es la segunda vez que protege la santidad del templo. ¿Qué debemos aprender de este elemento de la Semana Santa? Primero, simbólicamente, el templo es el destino más importante en esta vida. Representa entrar en la presencia de Dios. En segundo lugar, la necesidad de ser digno de entrar en la casa del Señor. El sentido común debe susurrarnos a cada uno de nosotros que si no soy digno de entrar en su casa aquí, en la tierra, ¿qué me hace pensar que seré digno de entrar en su hogar celestial? Es por eso que la recomendación para el templo debe ser una de nuestras posesiones más preciadas. En tercer lugar, reverencia y asombro por la casa del Señor. Al concluir este primer día de la Semana Santa, Jesús regresó a Betania, muy probablemente a la casa de María, Marta y Lázaro, quizá lo más parecido que conoció a un hogar terrenal desde su niñez en Nazaret. Mi casa es su casa.
El Domingo de Ramos, este primer día de la Semana Santa, es una parte hermosa e importante de la historia más grandiosa jamás contada. Al prepararse para los 6 días restantes de la Semana Santa, ruego que lo hagan con el espíritu de Hosana, con reverencia y asombro por nuestro Rey Celestial. Él es nuestro Salvador y también nuestro Redentor. Lo sé por revelación a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.